Bienvenidos a este programa especial sobre la ola de calor que ha afectado no solo a nuestro país y a nuestro estado en particular, sino al parecer a buena parte de otros países en el resto del mundo. Y para ello nos acompañan en esta ocasión el doctor Carlos Welch Rodríguez. Él es investigador y coordinador del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, Carlos. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Además, un excelente basquetbolista y aficionado al básquetbol, seguidor de los Halcones. Los Halcones de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, Carlos. También nos acompaña el licenciado en Ciencias Atmosféricas con especialidad en climatología, Federico Acevedo Rosas, que es meteorólogo actualmente de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz y por más de 28 años de Conagua. Bienvenido, Federico. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y mi queridísimo amigo y ex jefe, además, Luis Sardiña Salgado, actual director de Protección Civil en el municipio de Veracruz y exsecretario de Protección Civil en el Estado. Bienvenido, Luis. Gracias, buenas tardes a todos y mucho gusto. Muy bienvenido, Luis, muy bienvenidos los tres. Pues como ya lo escucharon, el programa va a versar sobre la reciente ola de calor que está afectándonos a todas las personas. Aquí en el estado no vemos desde principios de junio, que arrancó estas altas temperaturas, no vemos para cuándo llegue la lluvia. Y bueno, pues hemos escuchado en distintos medios, tanto en televisión como en internet y en radio, que los especialistas hablan de un fenómeno que se ha prolongado en demasía. Empezamos en los primeros días de junio, pero ya vamos a acabar, y aun cuando había algunos pronósticos de que esto se agotaba en los días anteriores, pues parece ser no solo eso, sino que se prolongó. Y en algunos estados del país hablaban de que 22 estados del país iban a tener temperaturas por arriba incluso de los 45 grados y el resto arriba de los 35 grados. Federico, tú que llevas pues más de 30 años por lo menos en el oficio y te escuchamos con mucha atención los veracruzanos siempre en la radio y en la televisión, ¿qué es lo que puedes decirnos al respecto de esta prolongada época de calor o esta ola de calor? Bien, gracias. Pues efectivamente creo que estamos viviendo una de las olas de calor más fuertes, más intensas. Quizás esto pase a ser posiblemente, aunque no hay muchos registros sobre olas de calor en México, pero yo me atrevería a pensar que podría ser la ola de calor más intensa a nivel nacional, no solo en el estado de Veracruz, porque esta inició en otros estados, en otras entidades, desde antes que sucediera en México. Y como bien lo comentas, pues es algo que se ha extendido más allá de lo que inicialmente se tenía previsto en los pronósticos. Y además de que pues, estadísticamente sabemos que las olas de calor se presentan principalmente en la primavera, esto es en los meses de abril y mayo, pero incluso en esos meses no son tan prolongadas. Y aquí el problema son dos situaciones entonces. Una, de que se presenta en junio, y segunda, de que es de una duración pues extraordinaria en un mes en el que ya deberíamos de tener pues condiciones para lluvias. Es decir, si nosotros nos remontamos años pasados o años atrás, en esta época ya incluso ha habido ciclones tropicales en el Golfo de México, hemos tenido incluso también lluvias que han generado la crecida de ríos de forma peligrosa para algunas comunidades. En fin, situaciones que no debería de estar presentes, pero que no sé si más adelante Carlos me ayude en eso, pero que tiene que ver con todo lo que está pasando a nivel global. Yo les puedo explicar qué es lo que da lugar a la ola de calor, más no tengo todavía la respuesta de por qué se ha presentado principalmente en el mes de junio. Que decías hace un momento que en opinión de tu experiencia es una de las más prolongadas y de las que ha registrado cuando menos la mayor sensación de calor, y veía un artículo del National Geographic a propósito del programa y señala que el año que más calor ha registrado, el récord del año más cálido registrado en la Tierra se estableció en 2016 y que hay un 98% de posibilidades de que al menos uno de los próximos 5 años supere este récord entre el 23 y el 27.
Y comentabas algo muy importante que ahorita también lo vamos a escuchar de parte de Luis, cómo se van dando circunstancias para provocar otro tipo de fenómenos que son igualmente dañinos. Tenemos calor, tenemos falta de agua, pero más adelante vamos a tener los huracanes y las tormentas. Sobre esto que comentaba Federico, Carlos, y para enriquecer el tema para el auditorio, ¿qué es lo que registran desde el espacio donde ustedes investigan en la universidad y todo este despliegue que tienen sobre el Estado? Sí, bueno, aquí yo creo que es importante que toda la población sepa, los veracruzanos, que una ola de calor particularmente es cuando durante 3 días consecutivos se presentan máximos de temperatura, pero deben ser 3 días consecutivos, incluyendo día y noche. ¿Cuántos llevamos ahorita? Y ahorita llevamos prácticamente 7, 8 con una temperatura más allá de la media, ¿no? Y es un asunto que como bien dice Federico, no podemos asociarlo solo a lo local, ¿no? Hace unos días la Asociación Meteorológica de los Estados Unidos comentaba que esta presencia de olas de calor y de ollas de calor en las latitudes superiores en Estados Unidos y Canadá, pues están muy bien documentadas. Y lo que a ellos les llamaba la atención es que en esta latitud tropical se estuviera presentando con esta intensidad y que no había registros que vieran que esta intensidad se estuviera presentando, y entonces pues nos llamó un poco la atención para saber si globalmente estaba ocurriendo algo, ¿no? Los colegas de la UNAM, la doctora Graciela Raga, el doctor Benjamín, dieron una conferencia de prensa de la UNAM para señalar cómo se estaba calentando, cómo se calentó en este invierno particularmente el Océano Pacífico, ¿no? Y cómo este fenómeno que se le conoce como el fenómeno del Niño, que alimenta en las partes altas de la atmósfera este calor, pues ahora además está teniendo un efecto más allá de la sequía sobre esta parte. Y a mí me gustaría mucho que Federico, que es el que explica con mayor detalle la composición de la atmósfera, lo que está pasando en las capas altas de la atmósfera, porque tampoco se había visto. Tenemos un fenómeno que es atípico, porque no había ocurrido, y es anormal, porque está fuera de la normalidad climatológica que conocemos. Entonces, la combinación de estas dos palabritas, que en términos coloquiales luego cuesta mucho trabajo discernir, pues hay que decirle a la población que cuando se presentan fenómenos atípicos y anormales, es cuando más precauciones debemos tener. Sobre todo, en la universidad tuvimos una reunión muy intensa para discutir qué le teníamos que decir a los estudiantes y a los profesores. Y el asunto es que el golpe de calor, sobre todo en nuestros académicos mayores de 55, 60, algunos casos 70 años, expuestos, pues es un peligro a su salud, porque además tienen una condición cardíaca ya, en algunos otra enfermedad crónica degenerativa. Entonces, si eso lo extrapolamos a la sociedad veracruzana, pues nuestros adultos mayores de 65 años en adelante y niños menores de 6 años son los que más peligro y más vulnerables son, y son a los que debemos desde Protección Civil, desde la universidad, desde el gobierno del estado, mandarles infografías, comunicación, para que sepan que hay que estar hidratados, no hay que exponerse de manera directa por periodos continuos, evitar hacer ejercicio, y a la autoridad laboral invitarle a que se procure hacer jornadas flexibles de trabajo, sí. Evitar estar en el automóvil trasladándose durante 1 hora con 38 grados, queriendo encender el aire acondicionado para soportar con el tráfico que no se soporta en muchas ocasiones debido a otras situaciones de orden de infraestructura, pero que eso exacerba las condiciones, porque fuera del vehículo tenemos 38 grados, dentro del vehículo puede llegar a los 42 grados. Entonces, esa condición de ese golpe, pues realmente nos pone en una condición delicada y que poco se ha hablado en los medios. Incluso eso es a lo que invitamos a los medios. En Veracruz ha habido temperaturas altísimas en todo el estado, particularmente en las zonas norte y sur, pero Jalapa, que era históricamente una ciudad de agua, de frío, de neblina, ha cambiado muchísimo. Y en algunos otros estados he escuchado que las autoridades en materia de educación han recomendado precisamente lo que comentas, Carlos, hacer algunas reconsideraciones en los horarios de clases. En el estado hasta este momento no lo han hecho. Aquí específicamente en Jalapa, Luis, y en el estado, desde tu experiencia previa como secretario de Protección Civil en el estado, ¿cuáles son las recomendaciones
más allá de esta población vulnerable y de riesgo a la que se refiere Carlos, a los adultos mayores o viejos, como se les dice también con cariño, y los niños. ¿Cuáles son las recomendaciones y qué es lo que te ha tocado ya en los hechos, en la práctica, atender directamente? Bueno, en principio agradecer la invitación, Guile, y desde luego yo, pues prácticamente siempre aprendiendo del grupo de ciencias atmosféricas como es Carlos y otros muy buenos amigos como Nacho Mora, en paz descanse, y otros excelentes amigos. Igual la gran coordinación que siempre he tenido de hace años con nuestro amigo Federico Acevedo y también aprendiéndole toda la vida, y de luego yo capacitándome en diferentes puntos y organizaciones a nivel nacional, que hemos tenido cursos importantes. Desde luego que esto nos trae, bueno, pues antecedentes, ¿no? Creo que hay que hablar con la verdad, como siempre lo hago. Desde luego que la política mundial de inversión económica que debe de haber en torno, por lo del cambio climático que se menciona y se dice y se toman acuerdos, y parece que no se toman acuerdos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver bastante con la cuestión forestal, con las contaminaciones, con la habilitación al medio ambiente. Desde luego que todo esto trae como consecuencia recurrir a reformas de legislaciones que imperen y que se cumplan. Tanto el sector público, el sector privado y el sector social juegan un papel importante, y desde luego la gran voracidad económica por querer ganar y que la sociedad también tenga mayores insumos que nos están afectando, no nada más a la sociedad, sino al planeta, a la tierra, al aire, a la atmósfera, al agua. Pues por eso es que tenemos este tipo de problemas. Considero, de lo poco mucho que he aprendido en esta área, que definitivamente pues la población debe de estar alerta. Creo que se ha hablado mucho de la ola de calor, que llevamos la cuarta o la quinta, ya creo ya en este mes. Creo que es la tercera ¿no? O la tercera. Nacional. Bueno, pero que como atinadamente dice Federico y Carlos, es una etapa atípica totalmente, porque pues la temporada de huracanes comienza del 1 de junio al 30 de noviembre, e inclusive del 1 de enero al 30 de mayo, 31, hemos tenido lluvias atípicas, que así también yo les llamo, y que hemos tenido inclusive hasta inundaciones. Sin embargo, nuestros compañeros de trabajo del área de protección civil, bueno, nosotros hemos incluido infografías constantes para que la población esté atenta y donde haya acceso universal para todos, inclusive coordinadamente con Protección Civil del Estado. Nosotros tenemos un chat digital con brigadas, pero aparte con las brigadas, bueno, pues de alguna manera lo abrimos a la ciudadanía, donde lo ve ahí Bernardino Leiva, un compañero de ahí del área de Protección Civil, y otros compañeros más del área del SECON, que es el Centro de Comunicaciones, para estar atentos a lo que nos informa la población, porque no nada más juega un papel importante la autoridad, decir, yo digo y yo tordo y yo viro, no. Tenemos que escuchar a la población para poder entender cómo están pasando, pues no nada más la ola de calor, sino los diferentes fenómenos que atravesamos en todo el contexto de las diferentes circunstancias y tiempos. Entonces, ante eso, hemos emitido infografías, pues, lógicamente, como dijo ya Carlos, de alguna manera, hay que hidratarse bien, hay que cuidarse como senectos y como gente mayores arriba de 65 años, hay que hacer ejercicio, pues hay que pararse, los de 60 años y más, creo que nos paramos a las 5:30, 6 de la mañana, entonces podemos hacer ejercicio de 6 a 8 de la mañana muy bien, caminar, trotar. Pues algunos hacemos algunas cositas para estar en condición. Y yo creo que ahorita no solo los de 60, 65, ya con el calor nos paramos todos más temprano, ¿no? Bueno, por eso es importante. Entonces, es importante el ejercicio y es importante cuidarse, ver a los médicos adecuados para estar en condiciones bien de salud. Desde luego, con la ola de calor, como lo dijo Carlos atinadamente, ya el corazón tiene diferentes acciones, entonces tenemos que estar constantemente con el doctor checándonos. Están preparados en Protección Civil para atender contingencias en donde se Nosotros presenten. estamos preparados y damos
rondines en todas las zonas y ¿Tienen? desde luego con nuestro sector ciudadano y brigadas nos informan diariamente todo lo que pasa, como nosotros les informamos lo que pasa e inclusive les emitimos las recomendaciones, cómo está la ola de calor en cada área, porque somos el único municipio del país que tenemos estaciones climatológicas y les mandamos toda la información diariamente, mañana, tarde y noche. Y quizá que no sea exclusivamente materia del área que tú diriges, pero tienen, sino de la Secretaría de Salud y de las dependencias de salud, pero tienen ustedes disponibles agua, sueros, líquidos Bueno, eso hidratantes. eso lo tiene la Secretaría de Salud. Okay. Es competencia de la Secretaría de Salud. Con ya, quienes están coordinados. de alguna manera, todo. exactamente, apoyar en todo ese sentido. Más sin embargo, tenemos una buena coordinación con la Secretaría de Salud, los diferentes operadores, los tenemos en un chat digital, que ahí los tengo, nos hablamos constantemente y aparte con el CRUM, Bien. totalmente. Bien, hace poco más de 2 meses, casi 3 meses, tuvimos el primer programa de otro que conduzco, que se llama Controversias, y el tema fue el agua. Y en esa ocasión hubo la participación de un representante de Conagua, un representante de las EMAS y una investigadora y una científica en materia de agua, de cultura del agua. Y ahorita se están dando, en esa ocasión nos decían que no iba a haber problema, que sí había estiaje y que no iba a haber problema. Ahorita se están conjugando, por un lado, esta tercera ola de calor prolongada, que ya se fue 3 o 4 días arriba de lo que la convierte o le da esa categoría, y que cuántos días más se va a prolongar, por lo menos esta semana, y la falta de agua, Federico. Si me ¿Tiene lo algo permites, que ver ahí? Sí, por supuesto, Ok. por supuesto. Si me lo permites, Sí. quisiera explicarles cómo se da precisamente esta ola de calor. Sí. Para empezar, todos sabemos que pues, los continentes se calientan más rápidamente que los océanos. Entonces, durante el día, pues a nivel de superficie, sobre todo en los meses cálidos que son abril, mayo y hasta junio, bueno, los principales son los de primavera, entonces se calienta más el continente y eso hace que se formen sistemas de baja presión. O sea, el aire es caliente, tiende a ascender, la presión atmosférica tiende a bajar. Es lo que se le llama domo de calor. Es a lo que voy. Entonces se forman sistemas de baja presión y esto hace que el aire ascienda. Si hay, y a la vez hacen que el aire de los océanos ingrese al territorio nacional, y si los sistemas en altura son favorables para que el aire ascienda con facilidad, se forma la nube y vienen las precipitaciones. Así es como funciona, diríamos que una situación normal sí. Y sobre todo para un mes de junio. Pero en los meses de primavera, mayo, abril, cuando se dan las olas de calor, hay ocasiones en las cuales llega un sistema desde el suroeste sobre el territorio nacional que se conoce como un anticiclón, un sistema que gira a favor de las manecillas del reloj. Llega este sistema y en ocasiones ya no puede seguir moviéndose hacia el norte. Es de alguna manera rechazado por lo que se conoce como la corriente en chorro. ¿Sí? Es una corriente de vientos máximos que, bueno, digamos que necesita que exista, así como los huracanes, para que haya flujo de energía, etcétera, ¿no? Pero esa corriente en chorro se detiene de una forma de tal suerte que ya no avanza este sistema. Eso es normal y en cortos periodos para la primavera. En este caso en particular, en el mes de junio, lo que ocurrió es que esa corriente en chorro tuvo un movimiento más hacia el sur y ese sistema se quedó estacionado durante mucho tiempo. Entonces, por abajo tenemos el aire caliente que quiere ascender, pero al tener ese movimiento de aire en la parte superior, entonces provoca una subsidencia, caída de aire, que no permite entonces que el calor y la humedad que está en niveles bajos pueda ascender y formar nubosidad. Entonces, tenemos dos cosas: se concentra el aire caliente y húmedo en los niveles más bajos y aparte está cayendo aire que se comprime y al comprimirse también calienta. Sí. Entonces, esto se le conoce como domo de calor y da lugar precisamente a la ola de calor. Aquí lo que llama la atención es lo que ha sido de duración. Es desde el lunes de la semana anterior que ya tenemos los registros más altos. Esta tercera ola que maneja el Servicio Meteorológico Nacional inició desde antes en los estados del occidente y del noroeste,
pero ya se extendió a donde se ha sentido más el calor, porque en la zona de la vertiente del Golfo de México es donde hay más humedad. El Golfo de México, acabo de leer un artículo que ya tiene algunos meses que salió, en el que dice que el Golfo de México se está calentando 2 veces más rápido que el resto de los océanos. Entonces, lo que está haciendo es de que haya más humedad, por supuesto, por el calor del Golfo de México, y eso es arrastrado por los sistemas de baja presión en el continente hacia el interior y se quedan del lado de la vertiente, no brincan al altiplano. Sí. Entonces, por eso la sensación térmica que se ha sentido en estos días, y que lógicamente pues afecta el confort, afecta la salud de la población. Y, este tipo de sistemas estuve buscando, y el único que encuentro algo similar es el que se presentó en 1998, cuando concluía el fenómeno del Niño muy intenso, que los fenómenos del Niño ayudan, como bien decía Carlos, a que se desarrollen olas de calor, pero en este caso en particular también lo que estamos observando es que el Niño apenas está empezando, entonces esto ya está de alguna manera relacionado con la crisis climática, y hay que pensar lo que viene después de que finalice el Niño, el año que entra, la primavera. Escuché hace unos días, perdón Federico, escuché unos días, no sé si sea cierto, ustedes lo dirán, pero que hay el super niño y que probablemente el próximo año era uno de super niño, o así lo comentó la persona. Puede surgir, es evidente que los niños, el niño, que se han estado presentando, pues por ejemplo el 97-98 ha sido de los más intensos, y cuántos años han pasado, ¿no? Y en aquel entonces hubo una situación similar en cuanto al domo, pero únicamente tomando como ejemplo Veracruz-Puerto, fueron 4 días, de temperaturas por arriba se alcanzó el máximo para un mes de junio, no se ha superado en Veracruz. En esta ocasión, 38.7. En esta ocasión en Veracruz llegaron a 38.1, pero ese no es el problema es la continuidad de temperaturas elevadas, tanto las máximas, como bien dice Carlos, como también las mínimas, porque en la noche también es problema tener calor. No, sin duda. Sí, y ahorita ya llevamos, con el día de hoy, pues ya van 11 días con temperaturas elevadas. ¿Cuándo se espera que termine esto? Ajá. Yo espero, y ojalá no fallen los pronósticos, no seas mal agorero, ¿no? que este fin de semana. O sea, y mucho ojo, o sea, termina como ola de calor, pero junio es cálido. Ok, ya estamos en verano, termina la ola de calor, esta tercera ola de calor. Terminaría para Veracruz. En respuesta vendrían también aguas, se esperarían aguas. Sí. Y se daría también una situación de precipitaciones en exceso, de tormentas, de todo esto de ciclones. Bueno, lo que estamos viendo es que sí, se observa incremento, pues ahorita ya cualquiera puede ser, o presencia, mejor dicho, de una probabilidad de lluvias significativa en el sentido de que como no ha llovido en casi 3 semanas, pues va a ser buena, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta de que no solo ahora, pero en los últimos años, cada vez las lluvias son más intensas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez llueve más en poco tiempo, y eso en algunas zonas afecta. Más que ayudar, afecta lo que puede ser en una ciudad que, bueno, con poca lluvia, hace en el 2018 creo que nos inundamos con 60 litros por metro cuadrado, que son milímetros, aquí en Jalapa con 60 milímetros, cuando se brincó ahí en Plaza Ánimas, etcétera. Sí. Entonces hay que tomar en cuenta que, llega la posibilidad de lluvias porque se acerca una onda tropical al sur de México, afortunadamente ya libera el sistema anticiclónico, se va, y entonces libera para que entren los sistemas tropicales, y podríamos tener una vaguada, una zona de baja presión elongada sobre el suroeste del Golfo de México, que ayuda a que haya inestabilidad y por lo tanto podría precipitar iniciando de sur a norte. Pero qué bueno, pero no dejen de tomar en cuenta que algunas de ellas pueden ser localmente intensas y las tormentas severas, o sea, posiblemente granizo, posiblemente descargas eléctricas, etcétera, ¿no? Es ahí donde estarán muy atentos los amigos de Protección Civil. Y Carlos, esto que no es privativo de nuestro país, porque es un fenómeno mundial, ahorita Luis hablaba de alguna serie de
pues de sucesos y de desórdenes y de falta de atención y de respeto a protocolos internacionales, al protocolo de Kioto, al Pacto de París o al Acuerdo de París, aun cuando no es exclusivo de nuestro país. Dentro de nuestro país el uso de energías fósiles, el no acercarse a energías limpias o el no fomentar el desarrollo de energías limpias, el estimular más ese tema, ¿tiene un impacto mayor de lo que pudiera tenerse o es un fenómeno que viene de otras partes del mundo? Esa es una. Y la otra, también leía que en otros países, y por eso lo decía al principio, también están padeciendo en la India, en Centroamérica, en algunos países de Europa y todo. Entonces, doble pregunta es estrictamente o se refleja más en nuestro país por acciones nuestras? Una, y dos, ¿está pegando en todo el mundo? ¿Eso es un fenómeno que sí obedece a un calentamiento global? Sí, bueno, aquí hay que decir que sí es un fenómeno global, no está ocurriendo solo en México. Y bueno, cosas interesantes de que la población necesita saber, ¿no? En Europa, la estadística desafortunada de fallecimientos, pues está del orden de 7,000. ¿Tan solo en este año? No este año, asociados a fenómenos de calor. Ha habido periodos donde hubo fallecimientos en Francia de 12,000 personas asociadas al golpe de calor, mayoritariamente mayores. El tema que mencionas de la energía, pues ahorita desafortunadamente, seguramente escucharon la noticia en la mañana, estamos en emergencia energética, porque ya no hay sistema que soporte la demanda de energía por el consumo tanto de enfriamiento como para ventilación. Y ya no hay manera de hacerlo. ¿De ahí vienen los apagones también y eso? Entonces, ahorita la Autoridad Energética Nacional tiene que tomar la decisión. ¿Qué hace para satisfacer la demanda? Porque no puede producir más energía. Tiene 5 popotes y de esos 5 popotes está fluyendo la energía y es continua. Entonces, está demandando de esos 5 popotes para 120 millones de habitantes. Y son los únicos 5 popotes. Entonces tienes que empezar a desconectar espacios. A ver, para empezar, ¿qué son esos 5 popotes? Es la energía que fluye en la red de distribución energética del país. Y es la única. Y no podemos generar más porque ya está al límite. La energía no se conserva y se almacena, ¿no? Se produce y se usa. Entonces ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que ante un mayor pico de demanda hay que desconectar ciertas áreas para poder mantener el flujo. De no ser así, la ruptura del sistema energético va a reventar. Y, por ejemplo, esta ola de calor, yo invito a todos los amigos que están viendo el programa a que revisen su recibo de consumo energético, solo para este periodo, y vean lo que pagaron y lo que consumieron en relación a los meses pasados. Y quizás eso nos va a ayudar a, como individuos, tomar decisiones simples, como techos verdes, medios pasivos de ventilación, ventanas más grandes, etcétera, para reducir o mejorar el confort térmico a nivel doméstico. Porque de no hacerlo así, este fenómeno que se está presentando ahora con 11 días, en el futuro se va a volver a presentar seguramente y probablemente sea más intenso que el de ahora. Sí, hablan de este periodo de 5 años, ¿no? Y entonces, esto es una llamada de alerta, es un foco amarillo que está en rojo y que debemos, desde la sociedad civil, intentar buscar alternativas con el gobierno y con las empresas para que se nos ayude a transitar a un modelo energético de autoabasto. No necesariamente estoy diciendo que el gobierno tenga que proveer la energía, sino que se nos facilite. Oye, yo quiero satisfacer la demanda energética en mi domicilio, necesito poner fotoceldas, pues otórgame un crédito blando y el excedente déjame que me lo compre comisión, pero a un precio que valga la pena, a un precio de mercado. Porque dada como están las condiciones hoy en día, si algunos amigos tienen, sabrán que es un suplicio casi imposible que el excedente te lo compre comisión al precio real de la generación. De hecho, por eso las mismas empresas no acceden a esos mecanismos, porque son tan caros que el periodo de retorno económico para hacerlo no merece la pena. Ya no es financiable. No es financiable y debemos tomar esa precaución. El peor de los casos, el peor de los escenarios desde el punto de vista energético es que no transitemos a una energía verde en el corto plazo. ¿Por qué? Porque la energía verde te permite manejar estos excedentes en los 5 popotes sin necesidad de almacenar. Ahora, no sé si sea materia de lo que
tú trabajas ahí en el Centro de Ciencias de la Tierra, pero estás tocando un punto neurálgico y crítico. La política energética de nuestro país está orientada hacia esta cultura de la energía verde, la energía limpia. Desafortunadamente no. O sea, con esta última apuesta gubernamental para intentar que una parte de la producción energética sea catalogada como verde para cumplir con los acuerdos internacionales, pues puso en evidencia que nuestra política energética tiene mucho que deber. Pero tenemos posibilidades de revertir esa situación. Muy difícilmente en el corto plazo, ¿no? Porque de hecho se está apostando a las energías convencionales, al combustóleo, al diésel, que son altamente contaminantes, y tanto de cara al público internacional como a la decisión propia, es decir, tu consumidor en México no tienes la posibilidad de contratar una productora que te asegure que el 90% de la energía que genera viene de una fuente verde. Porque tenemos un sistema, una empresa que es la que produce, que es la que distribuye y que su vector energético lamentablemente no permite eso, ¿no? Entonces sí necesitamos hacer algo pronto, porque de no ser así, pues estamos empinándonos más sobre el precipicio. Ahí en estos protocolos y en estos acuerdos mundiales hay algunas fechas de plazo que se habían establecido de acuerdo a las propuestas, a los convenios de los países participantes. Y hay unas que son a mediano, a corto plazo, y otras que se van a plazos más largos, pero con esto que estás diciendo, pues estaríamos en posibilidad de no lograr esas metas, de no cumplir esas metas. Sí, bueno, para el caso del protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, desafortunadamente, pues no las vamos a cumplir. La reducción de emisiones para país México, pues no lo tenemos, ¿no? Y no lo vamos a cumplir y es muy lamentable. Pero pues es parte de la política energética nacional, entonces no depende de lo que el ciudadano quiera y que la empresa demande, ¿no? Sino de realmente facilitar las cosas para cumplir con esos acuerdos internacionales. México está del orden del 2.8 al 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono, y aunque no representa mucho, dicen, México es uno de los 125 de la OCDE, el 3% de las emisiones globales es altísimo para un solo país, ¿no? Sí. Señala ese mismo artículo que comentaba hace rato que las olas de calor pudieran seguir hasta el año 2060. A lo mejor ya no vivimos algunos de los que estamos aquí sentados, pero sí va a estar muy prolongado, Federico. Sí, de hecho, el calentamiento global o el cambio climático, lo que me están indicando, y lo dice la Organización Meteorológica Mundial, es de que las olas de calor cada vez van a ser más frecuentes y más intensas. Y se pueden presentar, como está sucediendo actualmente en México, en países donde no se habían presentado nunca. Eso es el cambio climático, o sea, ver situaciones tanto locales como de gran escala extremas. Bien, podríamos pensar que en el futuro podríamos tener una ola incluso de frío en México. Sí. Y no tiene que ver nada, bueno, no es que no tenga que ver, no es porque no se esté calentando el planeta, sino porque el planeta se está comportando de una manera extrema. Sí. Ya veían que allá en Estados Unidos decían que dónde estaba el cambio climático con las tormentas o las invernales que se estaban presentando. Bueno, yo nada más les digo, pongan un mapa de las temperaturas de todo el planeta, y sí, verán que el oriente de Estados Unidos está frío, pero todo lo demás está en rojito, ¿no? En azul. Esas películas catastrofistas y de ciencia ficción de 2012 y que se congela Nueva York y llegan barcos. El día después del mañana. Pues ya son escenarios. Algo está pasando porque, por ejemplo, ahí se maneja, o se manejó el hecho de que en la corriente del Golfo de México llegaría el momento en que, derivado del calentamiento global, el polo se está derritiendo, y entonces la salinidad iba a ser diferente e iba a frenar la corriente del Golfo de México, enfriando, lógicamente al estilo Hollywood, en poco tiempo todo lo que es parte del hemisferio norte. Se ha visto que hay algunos que comentan que esto está ocurriendo ya con respecto a la corriente del Golfo, que se vaya frenando, pero sí es una de las investigaciones que tienen de ver cuál es el comportamiento de la corriente del Golfo, porque esa es la que lleva el calor, o la que mueve el calor a través de los continentes, y hace que, por ejemplo, Europa no tenga un invierno drástico, ¿no? Sí, sí.
Y aquí en el plano local, en la ciudad, más allá de registrar la incomodidad del calor y ahorita la falta de agua, el estiaje, los problemas que hacen las autoridades su mayor esfuerzo por atender a la población, pero pues hemos tenido cierres de calles, manifestaciones en la entrada de la ciudad de Jalapa y todo eso. Eso no es necesariamente imputable, pero hay que estar preparados, Luis, para la reacción o lo que va a venir en los días próximos, de acuerdo a lo que están comentando los especialistas, de estas precipitaciones voluminosas de muchos milímetros, de respuesta rápida, y de las zonas, asentamientos irregulares donde seguramente habrá población afectada. Para esos temas, Luis, por un lado falta de agua y por otro lado exceso de agua. Paradójicamente el agua es vida y el agua es muerte, eso decíamos en el programa anterior, sin que suene a cliché, pero es la verdad. Bueno, nosotros ya tenemos muy bien definido, y de acuerdo a la temporada del Grace, hicimos un estudio adecuado y tenemos definidas 9 zonas que las tienen en la ciudad. Sí, las tiene inclusive Protección Civil, que son las áreas donde tenemos laderas con deslizamientos de tierra. Sí, ya las recorrí, ya he estado con la gente, está en el chat, está en toda el área de internet, está en mi teléfono celular. Cualquier emergencia estaremos atentos, pero inclusive vamos a estar atentos antes de, no durante o después de. Preventivo, claro, y reactivo. El año pasado, desde luego, por instrucciones del alcalde Ricardo Agüed, desde luego que todo el trabajo que hemos hecho ha sido con su apoyo, que nos ha dado todos los recursos financieros necesarios para poder llevar a cabo todo esto, y desde luego los apoyos. Otorgamos más de 20,000 sacos a toda la zona. Bueno, pues un paliativo adecuado que nos sirve. Sacos de arena para poder contener un poco la situación, porque bueno, vivieron el Grace, nos tocó entrar en este momento, ¿no? Y no creo que lleguemos a tener mayor situación. Desde luego, como lo dice aquí Federico y Carlos, las situaciones son difíciles. Hay que invertir recursos de verdad en el área ecológica, medio ambiente, hidráulica, todo eso. Hay que invertir muchos recursos. Creo que la política debe de cambiar, nuestros modus vivendi, nuestro habitar lo cambiamos de la noche a la mañana por querer tener los focos de atracción, los momentos más importantes de nuestra vida y vivir intensamente. Entonces tenemos que a lo mejor volver a la antigüita, no hay que andarle haciendo tanto al cuento, lo importante es vivir bien y todo. Lo que sí quiero preguntar a Federico, porque lo vivimos, oí que dijo que el problema de los sistemas atmosféricos de este año son un poco parecidos o similares a 1997 y 1998. Y en el 99 tuvimos la peor catástrofe de inundaciones en nuestro estado. Yo le pregunto ahora a Federico respetuosamente. Sí, hay que prepararse para eso. O sea, vamos a tener algo similar. Digo, no tanto a lo mejor Jalapa, pero no, lo vivimos en el estado, sí. Y él lo vivió en Conagua y yo en Protección Civil del estado. Porque pues hay que prepararnos, y desde luego se debe de preparar el estado, porque si va a venir esa inundación, pues hay que ponernos a rezar aparte, pero pregunto de manera respetuosa. Es difícil saberlo, ¿no? Porque como bien comentaba hace un momento, la situación actual que he tratado de buscar a qué se acercaba más, me fui precisamente con, diríamos que en el registro máximo de Veracruz, y en ese entonces vi que el patrón, no es el patrón, más bien el comportamiento del viento y el domo era parecido a lo que se está presentando. En aquel entonces estaba un poquito más hacia el Golfo, en este caso fue prácticamente centrado sobre el territorio nacional. Pero hay diferencias, hay similitudes en cuanto al calor, pero es mucho más extremo. Pero hay diferencias en el sentido de que en aquel entonces, repito, concluía un evento del Niño muy intenso que provocó muchos incendios en el país, que incluso el humo estaba llegando a Texas y México estaba casi a punto de ser
demandado por Estados Unidos por la contaminación que llegó hasta Texas. Ahorita están los grandes incendios en Canadá y el humo Exactamente. está llegando a Nueva York y Así las es. cenizas y todo, ¿no? Y eso puede llegar incluso a Europa, ¿no? El Ajá, humo, el humo. Entonces, ahí, por ejemplo, damos un ejemplo de que no necesariamente tienen que ser el mismo patrón, por llamarlo así, o la misma situación para que se cumpla. Y otro ejemplo podría ser que el año pasado, cuando hay el fenómeno contrario al niño, que es la niña, fue por tercera ocasión consecutivo. Tuvimos 2020 muy activo en el Atlántico, 2021 también muy activo, y se esperaba que 2022 también fuera muy activo. ¿Y qué pasó? La niña les quedó mal. Sí, entonces tampoco es una situación que se deba de cumplir. Sí. Más aún cuando ya intervienen muchas oscilaciones, así se le conoce, oscilaciones de gran escala o globales, y que a la vez estas se están comportando de diferente forma. El fenómeno del niño, como bien lo comentabas, pues bueno, ya apareció el niño costero hace unos años, que únicamente se presenta en la zona de Perú. Un evento del niño, me refiero al calentamiento del océano, ¿no? Un evento del niño de 1997-98 no es parecido al del 2005, 5-6 me parece, ¿no? Se fue más hacia Canadá el calentamiento y dejó a la parte occidental sin calentamiento, parte occidental de los Estados Unidos sin calentamiento. Entonces, tampoco todos los niños son iguales, independientemente de la intensidad de los mismos. Así que sin que hubiera un patrón preestablecido, pero sí... Pero lo que sí, ¿cuáles son los pronósticos para...? Pero lo que sí yo estoy convencido es de que, lo que dije también hace un momento, todos los fenómenos meteorológicos y climáticos, como son las sequías, cada vez van a ser más intensos, todos, y van a responder de manera más inmediata y por lo tanto van a ser un peligro mayor y van a poner en riesgo mayormente a la población. Hay que estar preparados los próximos años, en lo inmediato, los próximos 5 años por lo menos, para estos fenómenos. Y más allá de las recomendaciones que han venido emitiendo a lo largo del programa, ¿de qué manera pueden desde la ciencia, Carlos, contribuir a orientar políticas en materia ambiental y de concientización para la población en el plano estrictamente local? Pues yo creo que primero tratando de convencer a los diputados, que son quienes los que conocen y hacen las leyes, que tomen la base científica para tomar la mejor decisión. Ahora, por otro lado, también hay que decir, México es uno de los países que tienen las mejores leyes ambientales del mundo, pero los peores reglamentos y la peor manera de aplicar. Es decir, la Ley General de Aguas es extraordinaria, la Ley General de Cambio Climático es fantástica, la Ley General de Cuidado y Protección al Medio Ambiente es única. El problema es su implementación. Por ejemplo, le dan atribuciones a los ayuntamientos para que cada ayuntamiento tenga su programa de acción climática. En Veracruz tenemos 212. ¿Cuántos programas de acción climática municipal hay? Y lo dejo sobre la mesa porque ese es el asunto. Y que te aseguro que muchos son cote y pega, ¿no? El de Coatzacoalcos y el de Acajete, a lo mejor entonces, son el mismo. Ese es un asunto fundamental. O sea, el andamiaje jurídico es suficiente. El problema del andamiaje jurídico es la aplicación. Y a nivel federal lo que se sabe o lo que se tiene es que hay normas que no se aplican, se reducen al mínimo necesario, por ejemplo, en la cuestión del cuidado forestal, los guardas forestales en el país. ¿Cuál es la densidad de guardias forestales en el país en relación a las áreas naturales protegidas? Entonces es muy complejo poder hacer desde la ciencia la única responsable, cuando quien tiene la obligatoriedad de hacerlo, los diputados, pues dedican muchísimo tiempo. No solo las autoridades, sería una situación cultural, sí. ¿No? Puede ser. De todos los habitantes, lo que decía Luis, ahora queremos la comodidad, estamos en lo inmediato, en lo corto, y no vemos más allá el daño que ya nos hicimos, ¿no? Claro, yo siempre con Federico platicábamos y discutíamos mucho, ¿no?, de cómo las empresas norteamericanas hacen algunas cosas, ¿no? Viene una temporada de tormentas de nieve y lo primero que sacan son las palas, ¿no? Viene una ola de calor y lo primero que ponen son las botellas de agua. Es decir, ¿por qué? Porque el área de meteorología y climatología en el gobierno de los Estados Unidos depende del Departamento de Comercio, que es algo que la gente no lo sabe, ¿no? Y aquí dependemos de Conagua, que es el área técnica,
Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional depende de la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua es la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces se diluye y a la hora que quiere tomar las decisiones, pues difícilmente puede hacer algo. Bien. El pronóstico es entonces no de alarma, pero sí de foco rojo, de foco ámbar. Sí, yo lo que decía hace un momento, ¿no? Estamos en una situación amarilla, probablemente roja, por el asunto de la energía, ¿no? O sea, yo les digo a todos los ciudadanos jalapeños y del estado de Veracruz, favor de revisar sus recibos y sus consumos energéticos de este último mes, compararlo con los últimos y ver cuánto significó la factura a su economía. O sea, veamos eso. A todos lo que más nos duele es nuestro sistema económico personal, porque es la manutención de la familia. Entonces, cuando observen lo que significó en pesos y centavos, pues ahí va a ser una llamada de atención para todos. Por eso insisto que se puede hacer a nivel personal las decisiones pasivas y también invitar al gobierno. O sea, ¿cuántos sistemas de captura de agua gubernamental existen? ¿Cuántos sistemas de ventilación pasiva existen? ¿Por qué están pintados de un color que absorbe calor en lugar de un color blanco que lo refleje? O sea, son cosas mínimas operativas desde el nivel municipal hasta el nivel estatal y federal que no se cuidan y que son contribuirían mínimas, a revertir un poco. Exacto, por lo menos a reducirlo, ¿no? Sí. Sí. El pronóstico, Federico, para las próximas 24 horas. Bueno, hoy, el día de hoy, hasta el día viernes, las temperaturas se espera que, más bien, el ambiente continúe muy cálido, siga la ola de calor aquí en el estado de Veracruz, va a ir disminuyendo en el sureste gradualmente y esperamos que ya el fin de semana pues concluya la ola de calor como tal y aumente las condiciones para lluvias. Insisto, no es que van a estar muy frescos, estamos en junio, normal, hoy, bueno, se acaba de presentar el inicio del verano, entonces es normal que haya temperaturas elevadas, tanto junio como julio. Y posiblemente ya la semana que entra se regularice la situación de que lleguen más ondas tropicales, de que haya más ingresos de humedad en lo que es el sur, el centro, el oriente y el sureste del país. Y para tranquilidad de quienes nos escuchan, leía de los pescadores de las playas de Veracruz, bueno, de las costas de Veracruz y del sur, pues que el agua está tan caliente que los peces o se van o se mueren y se salen, pero les está afectando. ¿Eso se va también a modificar en los próximos días? No, lamentablemente el calentamiento del Golfo de México es un calentamiento que va a continuar, ¿sí? O sea, alcanza los océanos su clímax de calor hasta el mes de septiembre. Y esta es una situación que ya tiene que ver con cambio climático, ¿sí? De qué es lo que va a pasar en los próximos días, porque aparte les comentaba yo hace un momento, hay estudios que dicen que el Golfo de México se está calentando al doble de lo que se está calentando el resto de los océanos, incluyendo los tropicales. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que cuando pase un ciclo tropical, ahí se va a fortalecer con mayor rapidez y va a llevar más agua a donde vaya a impactar. Eso ya está estudiado. ¿Qué va a pasar? Que posiblemente tengamos más ingreso de humedad y nuestro confort ya no sea el mismo que teníamos en 1998. Sí. ¿Qué va a pasar con ese calor? Pues que posiblemente nos provoque más lluvias intensas. Entonces, lo del calor, no sé si en realidad esté pasando lo de los peces, pero entonces ya sería algo grave, porque eso ocurre cuando está el fenómeno del Niño allá así fue como lo encontraron en Perú. Así, lo de los peces. Ajá. Sí, pues así es como definieron el Niño, sí, el fenómeno del Niño, al ver que los peces se alejaban de las costas de Perú o se iban más al fondo con el fin de evitar el calor del océano, allá que es una corriente fría, la de Humboldt, es una corriente fría. Entonces, si esto está pasando en el Golfo de México y ya está plenamente definido, pues entonces sí, otro foquito rojo. Pues eso es lo que da cuenta en algunos artículos en internet. Antes de platicar con ustedes me enteré un poquitín y eso es lo que viene. Luis, ¿cuándo empiezan entonces huracanes, todos los ciclones tropicales, las tormentas tropicales, todo esto en la temporada que tienen ya programada o considerada en rangos de meses? ¿Vamos desfasados? ¿Empezamos? ¿Cómo va ese calendario? Bueno, yo creo que pues, la temporada ya empezó, está muy prevista de acuerdo
a la situación. Pero no hemos tenido ahorita, ¿no? No hemos tenido. O sea, vuelvo a reiterar, la temporada de huracanes, ciclones y lluvias y tormentas empieza del 1 de junio al 30 de noviembre. Como lo ha dicho Carlos y Federico, bueno, hemos tenido un mes atípico en la situación de ola de calor, pero eso no incluye de que no vayamos a tener lluvias, como dice Federico y Carlos. Efectivamente va a haber lluvias fuertes donde vamos a tener problemas, y más de acuerdo como está comentando que el Golfo de México se está calentando, pues va a haber más, a lo mejor no hay tantos huracanes, puede haber 2 o 3, pero va a haber con mayor intensidad, con mayor agua, con mayor afectación, que va a dejarle, pues no nada más a Veracruz, le puede dejar a Campeche, a Tabasco, a Tamaulipas, toda la región y se puede meter a algunas partes de los estados de la República colindantes con el Golfo. Y por otro lado, bueno, decía algo importante Carlos, desde luego los diputados, pero bueno, la ley es muy clara, y como dice el medio ambiente, en agua, en todo, tenemos leyes extraordinarias, pero efectivamente no se cumplen. Tenemos una ley de protección civil también que creo que se ha hecho a detalle, con ganas, con deseos de coadyuvar bien, pero pues existe el Consejo Nacional de Protección Civil, existe el Consejo Nacional Estatal de Protección Civil en todos los estados de la República, y existen los consejos municipales de protección civil. Si el Consejo Nacional de Protección Civil se reuniera y incluyera al Comité Asesor Científico Tecnológico, tuviésemos mucha mayor información para que todas las dependencias que integran el Consejo, incluyendo la Comisión de Diputados, tanto federales como estatales, ¿sí?, puedan coadyuvar en torno a poder, pues, recapitular lo que puede ser el medio ambiente, la forestación, el cambio climático, todo. Si no lo quieren hacer en otro país del mundo, nosotros lo tenemos que hacer. Nuestro país, y ustedes lo saben, y lo sabe la población y todos los sectores, creo que tenemos un país riquísimo en cultura natural, todo es verde totalmente. Ahorita está seco ya. Pero... Bueno, está seco, pero creo que no lo hemos sabido aprovechar. Eso hay que aprovechar. Tenemos una tierra extraordinaria que avientas un grano y sale una fruta, un árbol, todo. O sea, nada más es cuestión de dedicarnos, pero aquí se requiere la participación del sector público, del sector privado y el sector social. Que también el sector social, la población, siembra un arbolito afuera de su casa. Claro, nada más hay que medir que no pase el tubo de agua, que no pase el sistema pluvial, que no pasen colectores para evitar un problema. Pero bueno, creo que he aprendido, haciendo un hoyo profundo, la raíz se va a fondo y no tuviésemos ningún problema. Pero hay que aprender. Yo creo que más que otra cosa, no estoy en contra de los medios de comunicación, pero hay muchos medios de comunicación que pasan pura tontera, la verdad. Yo le cambio inmediatamente. Bueno, en NB somos la excepción, en NB somos la excepción. Por eso, reitero, dije, hablo con la verdad, pero hay que pasar cosas importantes científicamente hablando y de manera con lenguaje común. Por ejemplo, Carlos decía, las energías verdes y todo lo que hay en el sistema solar. Bueno, pues hay que aprovechar el sol para tener una energía natural, claro, y poder evitarle que a la Comisión Federal de Electricidad y a la energía que está a tope y que puede reventar y que puede haber apagones, bueno, pues vamos a aprovecharla. Claro, los sistemas solares son caros, no toda la población tuviese derecho o tuviese acceso a poder tener los sistemas solares. Que sea una tendencia ir hacia las energías limpias, ¿no? Que hay que aprovechar el sol, claro, y tenemos un recurso natural extraordinario en México, y más en Veracruz, y existe el Consejo Estatal de Protección Civil, el Consejo Nacional, que operando con un gran consejo científico asesor donde se integran todas las áreas de la UNAM, del CONACYT, de todas las áreas de los grandes científicos y tecnológicos que tenemos en el país, que hay gente muy brillante, pues hay que utilizar. Además no nos cobran nada, son gente que nos ayudan, de verdad. Son los grandes aliados y sobre quienes deberíamos estar apoyando. Yo que he estado en estas áreas, a mí me han ayudado sin cobrarme un peso. No, claro. De verdad, cuando el Pico de Orizaba lo hicimos, sin un peso me cobraron. Las estaciones climáticas lo hicieron unas compañeras que son alumnos aquí de Federico, Susana Ortiz y Didier Martínez, ¿sí? Y les agradezco, la verdad, porque han hecho también un buen trabajo. Yo reconozco y ahora yo acuerdo en conjunto, no solo. Claro. No me pongo loco en la oficina y yo mando y ordeno. Tú me dijiste hace ratito,
Tú fuiste mi jefe, sí, no, yo no soy Sí, jefe. señor. Bueno, sí, Yo en soy algún- amigo de todos los colaboradores y me gusta acordar colegiadamente porque aprendo más. Y todos los días aprendo, de verdad. Yo le hablo a Federico y a Llanos, gentilmente. Hay veces, aunque me mandan el pronóstico, explícamelo. Perdón, gracias. No, adelante, Luis. ¿Algún mensaje final, Carlos, para la audiencia de NB Periodismo de Investigación? No, primero agradecer el espacio, de verdad, les agradezco muchísimo. Qué bueno que haya esta oportunidad de sentarnos a la mesa con Luis, con Federico y contigo y comunicarle a las personas en un lenguaje, como bien decía Luis, ameno y directo, porque a veces el tecnicismo no ayuda, confunde, y aquí yo creo que llegamos a tratar de poner las cosas de la mejor manera, lo más sencillo posible, para que todos entendamos que esta situación es grave, el futuro es incierto, pero lamentablemente no se ven señales que vayamos a mejorar y que estamos a tiempo para hacer pequeñas acciones que reditúen en cosas positivas para todos. Sí, yo no me quiero quedar con lo que cierras, Carlos, en el sentido de que sí es una responsabilidad de todos, pero no me quisiera quedar con un mensaje de alarma, sino de esperanza y de aliento, Federico, para la gente que nos escucha y nos ve. Bueno, yo creo que lo que tenemos que estar, primero que nada, conscientes es de que el planeta está cambiando. Y esto nos obliga entonces a estar mejor preparados, a ser más resilientes y adaptarnos a lo que viene, porque no hay cambios con respecto a la tendencia de un calentamiento, y el calentamiento provoca lo que ya comenté. Entonces, lo mejor y que es estar preparados, porque lamentablemente hay mucha gente que, si hablamos de un huracán, por decir algo que va a impactar, se ponen muy nerviosos y a veces, ojo también, fake news. Muchos empiezan a difundir información falsa y la gente empieza a alterarse. Otros incluso a todo lo contrario, piden que venga un ciclón tropical para que, dicen, para que quite la sequía. No va a quitar la sequía, nos va a inundar algunas regiones del estado y eso no sirve de nada. Lo que queremos pedir, ojalá se pudiera dar, es que se regularicen las lluvias, pero no pedir nunca un evento que es peligroso por extremo, sí solo, ¿no? Por sí solo. Entonces, yo creo que sí podemos salir de las situaciones extremas, pero con preparación, con conocimiento y con calma. Y seguir, como siempre, pues el pronóstico oficial de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Protección Civil, porque, insisto, puede haber eventos extremos, pero que ya sabemos que estos pueden ocurrir, y no después decir, es que sorprendió, es que pasó esto, porque no se dijo, etcétera, etcétera. Entonces, conscientes de que sí, la situación global, no es Veracruz, global, está crítica, pero para eso hay que prepararnos. Luis, y un último comentario para nuestra audiencia sobre la ola de calor y la respuesta de las autoridades de protección civil. Bueno, de acuerdo a la instrucción del alcalde Ricardo Agüed, lógicamente tenemos que estar atentos las 24 horas, todas las dependencias municipales, el apoyo del gobierno del estado tenemos también, y desde luego estar pendientes para cualquier acción, cualquier pronóstico que nos envía la Secretaría de Protección Civil, como la propia Conagua, y estar atentos siempre para cualquier emergencia y atender a la población. ¿Algún teléfono de...? Mi agradecimiento para Guilebaldo Flores y para Luis Domínguez, que gentilmente nos invitaron a este gran evento y gran, ahora sí, comentarios que hubo de parte de Federico con gran experiencia, y Carlos con toda la experiencia del mundo, y en Ciencia de la Tierra, que siga adelante esa gran institución que es vasta para la universidad y para el pueblo de Veracruz. En resumen, los días de calor se acaban máximo esta semana. De intensos. De intenso calor, de la tercera ola de calor, puede venir una cuarta ola de calor. Claro. Vienen las lluvias en los próximos días, vienen huracanes y vienen tormentas duras, y hay que estar preparados para todo ello. Pues les agradecemos mucho su participación. Carlos, Federico, Luis, bienvenidos, y esperemos tener otro programa para darle continuidad al tema e ir valorando cuáles de sus comentarios y opiniones fueron atinadas y cuáles no estuvieron necesariamente al hilo de lo que en este programa se dijo. Al auditorio, muchísimas gracias por su preferencia y nos vemos en un próximo programa.